poco remontarnos hacia los 90, cuando tú eras subsecretario de egresos. Y en ese entonces, pues tú reflexionaste sobre el tipo de programas que había para apoyar sobre todo a la pobreza en ese entonces, e hicieron cambios muy importantes en esa administración, y surge ahí el programa de Progresa. ¿Nos podrías platicar qué pensabas en ese entonces, en qué consistió el programa y qué logros desde tu punto de vista se obtuvieron? Claro que sí, Enrique, pero quiero primero empezar agradeciéndote esta oportunidad de conversar con todas las personas, agradecer al TEC de Monterrey, a todos los grupos que están participando. Es realmente un placer estar en estos diálogos. Y en efecto, a mediados de los 90 hubo una reflexión colectiva sobre la estrategia que el país había venido siguiendo para combatir la pobreza. Y esa reflexión básicamente partía de los datos que decían que durante muchos años antes ya el país venía haciendo un conjunto de esfuerzos para combatir la pobreza, pero que no habían sido muy eficaces, a juzgar por los números que teníamos en ese entonces. Esos esfuerzos eran una combinación de programas que distribuían alimentos o subsidiaban alimentos. En las ciudades se subsidiaba el pan, se subsidiaba la tortilla a través de Conasupo. En el medio rural a veces se distribuían cajas de alimentos o a través de las tiendas de Diconsa se distribuían alimentos a precios inferiores de mercado. Y luego había habido durante la administración del presidente Salinas un programa llamado Solidaridad, que era más bien un paraguas de un conjunto de programas que tenían muchos componentes, algunos relacionados con infraestructura, obras de agua potable, alcantarillado, obras de pavimentación. Pero la reflexión era que ese conjunto de acciones no había sido eficaz en combatir la pobreza, y de ahí partió un planteamiento de modificar de forma importante la manera en que el gobierno transfería ingresos a la población pobre, pero tratar de vincularla con acciones que cambiaran de raíz las condiciones que generaban la pobreza. Entonces las ideas hace más o menos 2 décadas y media, algo así, eran: el problema de la pobreza no es solamente que la gente tiene falta de acceso a alimentación porque su ingreso es insuficiente, sino que muchas veces la alimentación no se traduce en energía motriz porque el estado de salud de las personas pobres es muy malo. Y entonces, aunque les transfiramos, ya sea a través de la tortilla, de la leche o del mecanismo que sea, les posibilitemos consumir más, no les está haciendo realmente un beneficio directo porque no está siendo acompañado de acciones que permitan que el cuerpo esté más saludable y que de alguna manera pudieran aprovechar más esos esfuerzos. Y en paralelo, teníamos datos que el país había hecho un esfuerzo inmenso en invertir en educación, una gran infraestructura educativa, una gran contratación de maestros. Entonces, por el lado de la oferta se había hecho mucho esfuerzo, pero que la misma condición de pobreza impedía que muchos niños pobres se beneficiaran de la oferta educativa que se había invertido. ¿Por qué? Porque las familias en muchas ocasiones requerían el trabajo de los niños para completar el ingreso familiar, porque los ponían en la pizca de café o en las zonas urbanas un poquito a limpiar vidrios o a mendigar o lo que sea. Entonces, todo esto, Enrique, se tradujo en un enfoque que decía: tenemos que hacer dos cosas simultáneamente. Tenemos que transferir más ingresos a la población pobre, lo tenemos que hacer de una manera más eficaz y lo tenemos que hacer vinculando estas tres cosas que se habían manejado de forma separada. Por un lado la alimentación, por otro lado la salud y por otro la educación. Progresa, el programa que se llamaba Programa de Educación, Salud y Alimentación, era un esfuerzo de una visión integral para que se transfiriera ingreso a las familias pobres. En este caso, y eso fue muy novedoso, ya no a través de un subsidio al precio de la tortilla o el precio de la leche, sino directamente en efectivo, literalmente en dinero, pero condicionado a que las familias llevaran a cabo ciertas acciones que permitiesen mejorar su capital humano y también y sobre todo el capital humano de los niños. Y esas acciones eran asistir a clínicas de salud con cierta periodicidad para chequeos de peso y de talla, para algunas intervenciones en materia de salud primaria, vacunación, diarreas, tratamiento de diarreas, y que también las familias se asegurasen que los niños y las niñas fueran a las escuelas y fueran progresando de año en escolar en escolar. Esa fue la visión
Si la sintetizo en pocas palabras, era una visión de queremos invertir en el capital humano de las familias pobres al mismo tiempo que transferimos ingresos, y la visión era que esas inversiones en capital humano se iban a traducir eventualmente en la posibilidad de romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza, ya que los niños más jóvenes, los jóvenes más jóvenes, tendrían mejor educación, más años de escolaridad, un mejor estado de salud, mejor nutrición durante la primera infancia, y con eso lograrían conseguir un trabajo mejor cuando a los 20, 22 años se incorporan al mercado laboral. Esa era un poco la visión, Enrique. Quizá dos comentarios, Santiago. Por un lado, a diferencia de antes, que si se subsidiaba la tortilla, y muy probablemente, me acuerdo, esas organizaciones tipo CONASUPO hacía dos cosas: compraba el maíz a precios más altos de lo que hubiera sido el mercado, y entonces había un subsidio al campo, y la otra pues acaba vendiendo las tortillas más baratas en las ciudades, entonces había un subsidio al ciudadano, ¿no? Pero por otro lado, en medio había una infraestructura que implicaba esos subsidios, y aquí lo que yo entiendo es que dices, a ver, la infraestructura ya existía, las escuelas ya existían, los centros de salud ya existían, lo que más bien hicimos es que generamos apoyos condicionados a que las usaran, ¿no? A que fueran a la escuela, a que fueran a la... Entonces, no implica necesariamente una estructura burocrática muy grande, pero sí incentivos para ir a esas otras infraestructuras que ya existían. Es correcto. De hecho, no se creó prácticamente ninguna estructura burocrática adicional. Se hizo una oficina muy pequeña al interior de la Secretaría de Desarrollo Social encargada de este programa, pero lo que se buscaba era que las clínicas de salud que ya estaban en el país fueran usadas de una manera mucho más activa, igualmente las escuelas. Se hicieron también algunas acciones en paralelo fuera de Progresa para mejorar el abasto de medicamentos en las clínicas, particularmente en las zonas rurales, y también para mejorar la calidad de la infraestructura en las zonas rurales muy remotas, en donde las escuelas estaban muy deterioradas, o faltaba agua, o faltaba algún tipo de telecomunicación. Pero la idea era aprovechemos lo que el país ya ha hecho en años pasados, pero asegurémonos ahora que los pobres realmente tengan acceso a la salud y a la educación que en los datos mostraban no lo estaban teniendo. Dos comentarios antes de pasar, digamos, un poco a la visión que hoy tienes también sobre el tema. Primero, ¿cuáles son algunos de los logros de ese programa? Y de qué número a qué número llegó a abarcar. Pero sobre todo también, ¿cuáles son los logros? Y también en la última conversación que tuvimos, también nos platicaste que se volvió también un programa pues emblemático, que creo que lo incorporaron algo así como 40 países en el mundo. Sí, bueno, primero en materia de cobertura. El programa empezó aproximadamente a la mitad del sexenio del presidente Zedillo. Empezó con una cobertura muy baja porque además se estaba haciendo en un contexto presupuestario muy complejo. Veníamos saliendo de la crisis de tequila de 94-95. Entonces empezamos con 300,000 familias en 9 estados, y luego poco a poco la cobertura fue creciendo. Terminó el presidente Zedillo como con 2,5 millones de familias. El presidente Fox duplicó la cobertura del programa, llegó más o menos a 5 millones de familias, y con el presidente Calderón y posteriormente con el presidente Peña Nieto, finalmente el programa acabó con una cobertura de aproximadamente 6 millones de familias, que es más o menos el 20% de la población nacional. Entonces es un programa de gran envergadura, de una cobertura en donde prácticamente todas las familias en pobreza están incorporadas, aunque había ciertos errores, algunas familias que todavía no se habían incorporado y otras que no habían de estar, pero en general una gran cobertura. Además de esa cobertura, se hizo un esfuerzo que también fue novedoso de tratar de valorar y medir el impacto que estaba teniendo el programa con técnicas estadísticas relativamente rigurosas que permitieran valorar realmente qué estaba pasando. Y después de varios años se publicaron muchos trabajos académicos en donde se detectaba de forma rigurosa que el consumo de las familias estaba aumentando, que la dieta se estaba diversificando, que la transferencia en dinero permitía que ahora compraran una dieta que tenía más proteínas de origen animal, que tenía más vitaminas, que tenía más vegetales, ya no tanto descansando en la tortilla y el frijol y proteínas de origen vegetal. Entonces, primero, un impacto muy positivo en el consumo de las familias. Dos, muy interesante, un impacto muy positivo en la escolaridad de los niños. Lo que se empezó a ver es que el número de niños que entraban a la escuela aumentaba, y luego la progresión
de tercero a cuarto de primaria, de cuarto a quinto, de quinto a sexto, etcétera, etcétera, era mayor en las comunidades en donde teníamos el programa que en aquellas en donde no. Entonces, claramente un impacto en la escolaridad. Muy interesante también, Enrique, mayor impacto en las niñas que los niños. Hace como 25 años las tasas de asistencia escolar de niñas eran sustancialmente inferiores a los niños. Se logró empatar y hoy, de hecho, ligeramente son mayores para las niñas. Y también hubo muy buenos resultados en materia de salud, en términos de reducir los indicadores de morbilidad y mejorar algunos, no todos, pero sí algunos indicadores de nutrición. Hubo algunas cosas que no se lograron. Por ejemplo, las evaluaciones mostraban que seguía habiendo ciertas deficiencias de micronutrientes, por ejemplo, del caso de hierro, que se trató de ir corrigiendo a lo largo del tiempo. Pero el balance global, sin decir que fue perfecto ni mucho menos, el balance era claramente positivo desde la perspectiva de mejorar el capital humano de las familias pobres en las dimensiones de nutrición, acceso a salud primaria y escolaridad. Y sobre esto debe de haber, no sé, 100 trabajos académicos publicados en revistas especializadas, tal vez más. Y a raíz de eso, Enrique, fue que el programa llamó atención en la comunidad internacional que está abocada a los temas de desarrollo y se empezó a copiar en Brasil, luego se copió en Colombia, luego en muchos países de América Latina, Honduras, Ecuador, muchos países de la región, y luego posteriormente fuera de la región, en Turquía, en Asia, y en efecto hoy en día debe de haber más de 40 países que tienen un programa que se inspiró en Progresa y que ha ayudado a nivel mundial a combatir la pobreza. Bueno, dos comentarios. Parece claro y además hay evidencia, pues, de que hubo esos avances, ¿no? En la parte de escolaridad, en la parte de nutrición, en la parte de salud, en la parte de género, que sean más niñas las que acaben finalmente estudiando en el número de grados de escolaridad. Y como bien señalas, la idea era aumentemos capacidades para de esa manera contribuir a disminuir la pobreza, pero el reto es aumentar capacidades. Tú recientemente tienes ahora un libro que se llama Esfuerzos mal recompensados, la elusiva búsqueda de la prosperidad en México. Y un poco lo que dices ahí, pero digo, nomás digo poquito porque el reto es preguntarte, la idea es preguntarte, un poco dices, bueno, pues todo eso que hicimos está bien, pero a la pregunta de si hemos bajado o no la pobreza, pues por un lado, la respuesta es no lo que hubiéramos querido. El Coneval, con las cifras que ahora maneja el Coneval, y que si de eso también quieres hacernos un comentario, porque pues la manera como se mide la pobreza en México también cambió. El Coneval está cumpliendo, entiendo, creo que 15 años en este año. Bajo el Coneval, en el año 2018, 42% de los mexicanos se encontraban bajo condiciones de pobreza. Y eso es que está debajo de la línea del ingreso de la pobreza y que tienen cuando menos una carencia. Nosotros hace unos días, aquí también este mismo grupo, tuvimos un seminario sobre las clases medias en México. Ahí invitamos a Luis de la Calle y a Luis Rubio para volver a reflexionar sobre el tema de las clases medias y el libro que ellos publicaron de clase medieros. Y bueno, pues visto así, si el 42% de la gente es pobre, pues el 58% no. Pero en fin, la reflexión es, no hemos logrado disminuirla al ritmo que queríamos. ¿Qué piensas tú que además de eso que se hizo, porque no creo que sea en lugar, sino además, qué es lo que está fallando en México? Y en el mundo quizá, pero ¿qué está fallando en México para no poder prosperar más rápido y sacar a más mexicanos de la pobreza? ¿Qué es lo que no hemos hecho bien, a pesar de que hemos hecho muchas cosas? Si yo me remonto a mediados de los 90, la visión que se tenía era, hay que estabilizar la economía. Veníamos de la crisis de 94-95, hay que estabilizar la economía. Hay que integrar la economía a la economía mundial y a raíz de eso el Tratado de Libre Comercio y como 14 tratados de libre comercio. Hay que mejorar la educación, hay que promover las inversiones y la combinación de esos factores es lo que nos va a llevar a una prosperidad. Dentro de esa visión, el programa Progresa pensaba, y para asegurarnos que los pobres puedan participar en esa prosperidad, vamos a invertir en su capital humano y su mayor capital humano se va a traducir en mejores empleos cuando se incorporen al mercado laboral. Por ahí de 2010
yo me puse a escribir otro libro que se llamaba Buenas intenciones, malos resultados, en donde me hacía la pregunta, ¿por qué si los indicadores de capital humano de las familias pobres están mejorando, por qué no están mejorando los indicadores de pobreza? Y donde no funcionó fue en el supuesto tácito de que un trabajador con más capital humano iba a conseguir un mejor empleo, donde tuviera mayores ingresos. Y el problema no era en el programa Progresa que no estuviese generando ese mayor capital humano, el problema era que el mercado laboral mexicano está caracterizado y sigue caracterizado por una muy alta informalidad. Alrededor de 60% de los trabajadores están en la informalidad y que a pesar, Enrique, del Tratado de Libre Comercio, a pesar de la estabilización de la economía, a pesar de las mayores inversiones, la inversión extranjera directa, a pesar de la mejora en la escolaridad, esa tasa de escolaridad laboral casi no ha caído. Entonces, eso motiva una reflexión más profunda de por qué nuestro país está caracterizado por tan alta informalidad. En este segundo libro que tú mencionas, El de esfuerzo mal recompensados, lo que hice fue tratar de compenetrarme un poquito un problema más con los fundamentos de este problema, la raíz de este problema, aprovechando, Enrique, algo que en México está un poco subestimado, en mi opinión, que es que tenemos excelentes datos en los censos económicos sobre las empresas del país. Excelentes datos. Y estos datos te permiten ver que el problema de la informalidad laboral, el otro lado de esa moneda, es una informalidad empresarial inmensa. Y aquí hay datos que son menos conocidos. Casi todos los mexicanos saben que el 60% de los trabajadores son informales, pero menos creo que saben que de todas las empresas del país, 90% son informales. Es increíble, increíble. 90% de las empresas informales en el país. Correcto. Informal. Y de todas las empresas del país, aproximadamente 95% tienen 10 trabajadores o menos. Más lejos, como el 90% tienen menos de 5 trabajadores. Entonces, uno se da cuenta que sí, el TLC y todo el esfuerzo de estabilización se tradujo en un pequeño grupo de empresas muy exitosas, automotrices, de autopartes, en aeronáutica, en electrónica, pero que ese grupo de empresas era muy chico, a pesar de todos los esfuerzos del TLC, de promoción extranjera, y que en realidad la gran mayoría de las empresas no estaban participando en todas estas cadenas de valor, ni estaban aumentando su productividad. Y puedes ir más lejos, Enrique. Con los datos de los censos puedes seguir más o menos qué ha pasado con las empresas a través del tiempo. Y entonces lo que te encontrabas era que muchas empresas productivas mueren, muchas empresas improductivas sobreviven, y que las empresas que nacen informales, si sobreviven, siguen informales. Y las que nacen formales, si sobreviven, muchas lo hacen solo porque se convierten en informales. Entonces, las fuerzas de atracción de la informalidad empresarial son muy fuertes y se refleja en los datos de informalidad laboral. Y esto es como una parte más interesante porque te da una visión más completa desde el mercado laboral por el lado de la oferta y el mercado laboral por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, con Progresa y con todo el esfuerzo de educación, estamos tratando de mejorar el capital humano de los trabajadores mexicanos. Pero por el lado de la demanda en el mercado laboral, lo que estaba pasando es que la mayor parte de las empresas no requieren a trabajadores de esa naturaleza. Y la mayor parte de las empresas eran muy chiquitas y muy improductivas. Los datos del censo te dan cosas como estas que dejan espacio para la reflexión. En los 15 años que yo analizo en ese libro, el tamaño promedio de la empresa en México cayó. Qué barbaridad. O sea, vamos por cada vez por empresas más micro, más pequeñitas. Correcto. El tamaño promedio de la empresa en México antes era de 4.4
4 trabajadores por empresa. En el 2013, que es el último censo que yo utilicé, el tamaño de la empresa promedio es de 4.2. Creció más rápido el número de empresas que el PIB. Entonces, cada empresa contribuye con un pedacito más chiquito del PIB. Y otro dato que te va a sorprender. Pensamos que las empresas informales, bueno, son ahí chiquitas, qué sé yo, el changarrito o el pequeño taller o lo que sea, pero que no usan mucho capital, no se invierte mucho en ellas. El 40% del acervo de capital del país está en empresas informales. Y ese porcentaje aumentó en los últimos 15 años. Bueno, Santiago, el efecto es, porque por un lado, la informalidad, que siempre hablamos, la informalidad, pero ¿qué es al final del día en qué repercute? Nomás pregunto. Repercute, por ejemplo, me imagino, en empresas que por no ser tan productivas, por ejemplo, pues no pueden competir a nivel global. Eso de entrada a descartar. En empresas que por lo mismo no necesitan muchos trabajadores, entonces tienes una sobreoferta de personas buscando chamba y tienes una demanda muy chiquita, pues por definición tienes salarios crónicamente bajos, ¿no? O sea, si tienes una economía que no demanda todo el empleo que quisieras y tú te has pasado por otro lado preparando trabajadores para buscar empleo, pues tienes la razón, según yo, la razón principal, entre otras por la principal, de salarios muy Sí. rosas y un mercado laboral creciendo en un país joven, salarios bajos. A tu pregunta concreta, Enrique, de qué es lo que hace que la informalidad, cuáles son los efectos de la informalidad, yo te diría 3 grandes problemas, 3 grandes efectos de la informalidad. Uno, primero, los trabajadores se quedan sin protección social. Los trabajadores no tienen seguros de invalidez, no tienen seguros de vida, no están ahorrando para su pensión, no tienen acceso a los servicios médicos del IMSS. Entonces, primer gran problema es los trabajadores se quedan sin seguridad social. Por el lado de social, la informalidad es el problema más grave que tiene el país porque excluye a más de la mitad de los trabajadores de los beneficios de la seguridad social. Primer problema. Segundo gran problema. La productividad del país se estanca. Piensa, Enrique, que la productividad del país es el promedio ponderado de todas las empresas que hay en el país. Entonces, una forma de decirlo es la productividad del país es un promedio ponderado de la Volkswagen, de la productividad de la Volkswagen, la productividad de la Ford, la productividad de la Bimbo y la productividad de Almacenes La Toñita o Tortillería Don Pepe. Unas son empresas muy grandes, con grandes tecnologías, muy sofisticadas. Las otras son empresas con tecnologías muy chiquitas. El promedio ponderado es de estas empresas, y el promedio ponderado está así. Mientras más empresas informales haya, el promedio más baja. Entonces, segundo gran efecto, la productividad del país se estanca. Y es sorprendente, pero cierto, que en los años que corren después del TLC a la fecha, el crecimiento de la productividad agregada en México ha sido 0. Productividad, Santiago, entendiendo, por ejemplo, como yo lo he entendido, productividad es el valor, por ejemplo, lo que vale una hora trabajada en México. No solamente la productividad del trabajo, sino la productividad del capital y trabajo. ¿Qué tan eficaz es el capital y trabajo en producir valor agregado? Lo que hace que los países prosperen es que la productividad va aumentando, que su capital y su trabajo cada vez les da más. Y es el fundamento de que los salarios puedan ir subiendo. Entonces, cuando me refiero a la productividad, me refiero a la productividad técnicamente total de los factores, la productividad del capital y el trabajo. Entonces, segundo gran efecto terrible, la productividad del país se estanca, que es la razón central por la cual crecemos tan lentamente. Y hay una tercera razón, hay un tercer efecto, igualmente terrible. Piensa en 2 formas de hacer tortillas en México. Maseca y Tortillería Don Pepe ahí en un changarrito chiquitito. Maseca es una empresa grande
con una maquinaria muy sofisticada, hace tortillas a manera, requiere abogados, requiere ingenieros, requiere tal vez programadores de cómputo, pero tortillería Don Pepe realmente solamente requiere a alguien que sabe leer y escribir. Entonces, mientras más hay empresas informales, la demanda por trabajo calificado se deprime. Y algo que en México se sabe poco, es que en México, en los últimos años, los retornos a la educación están cayendo. La diferencia entre lo que ganaba alguien con educación primaria y lo que ganaba alguien con educación preparatoria o universitaria, esa diferencia se está achicando y se está achicando porque los salarios de la gente que tiene educación superior están cayendo. El aparato educativo del país, la SEP, las universidades públicas, etcétera, las universidades privadas, incluyendo el TEC de Monterrey, están produciendo ingenieros, médicos, programadores, etcétera, etcétera. Las empresas no lo están demandando. Las inversiones que nuestro país está haciendo en la educación de sus trabajadores reditúan cada vez menos y menos y menos, y por eso los salarios están estancados. Entonces, eso hace que sea muy frustrante, ¿verdad? Que tienes a un egresado de una de estas universidades y que estudia 4 años y pues finalmente depende de la universidad, pero bueno, le metió mucho dinero y los salarios de entrada al primer trabajo son bajísimos, a tal punto que muchas personas seguramente se plantean, pues si me educo o no, o sea, porque deja de haber también este tema de movilidad y deja de haber la expectativa de que, bueno, va a mejorar significativamente mi nivel de vida. esto que dices de muy frustrante es el título del libro, Esfuerzos mal recompensados. El país ha hecho grandes esfuerzos en educación, en salud, en estabilización, en integración a la economía mundial, grandes esfuerzos, todos mal recompensados. Cero crecimiento de la productividad agregada, menores retornos a la educación y regresando al tema de la pobreza, todas las inversiones en el capital humano de las familias pobres no se han podido traducir en ingresos más altos para las nuevas generaciones de trabajadores pobres. Y por otro lado, pues la gente que dejó de trabajar como trabajaba en la familia normal, en el mundo rural y produciendo, que se fue algunos años a estudiar y que dejó de dar ingresos a esa familia, pues cuando regresa no va a aportar mucho más. ¿Qué hay que cambiar? Porque si este es un poco el diagnóstico de que ese nivel tan alto de informalidad genera una economía básicamente informal e improductiva, ¿dónde están las 3 razones principales o 4 razones principales que habría que cambiar para tratar de mover esto hacia otra dirección? Excelente pregunta. Primero contesto diciendo qué no es causa de la informalidad y luego tratando de abordar tu punto. Primero, no es que no trabajemos. En el libro muestro que México es el segundo país de la OECD con mayores horas trabajadas por semana. La gente en México trabaja muy duro. 2, no es la falta de educación. En el libro muestro que aún si te fijas en los trabajadores de la mayor calidad posible, sus salarios también se han estancado. Entonces, toda esta discusión de que la calidad de la educación es relevante no es la explicación. ¿Qué sí es? Es complejo porque la informalidad es el resultado, en realidad no es la causa de nada, es el resultado de un complejo conjunto de factores que yo he agrupado en el libro en 3 grandes áreas. Todo el ámbito de las relaciones entre empresas y trabajadores, regulado por la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley General de Salud y todo un conjunto de leyes, la Ley de la CONSAR, la Ley del Infonavit, todo el conjunto de leyes que regulan la manera en que empresas y trabajadores en México interactúan. 2, todo el régimen fiscal, la manera en que opera el régimen del impuesto sobre la renta, particularmente el régimen del impuesto sobre la renta de las empresas pequeñas, la manera en que opera el régimen de valor agregado y la eficacia del SAT, la evasión, segundo gran grupo. Y tercero, problemas importantes en el régimen de propiedad y en el funcionamiento del marco jurídico nacional
que hace que los contratos en muchas ocasiones sean muy difíciles de hacer que se cumplan a través de los tribunales y entonces se trabaja fuera de todo ese ámbito. Entonces, si alguien pregunta, dime en 15 segundos qué causa la informalidad en México, la respuesta es imposible contestarte eso en 15 segundos. Necesito al menos 15 minutos. Que además hago nomás un comentario. Yo creo que sí hay que empezar a abogar porque esas tendencias de explicar el mundo en 7 segundos, ¿qué tal que ya la cambiamos, no? Porque por eso nada más hay respuestas simplonas y por simplonas falsas y no resuelve nada. O sea que si esta tendencia es que lo que no explicaste en 10, 15 segundos no lo va a agarrar la gente, pues que ni se enfoquen en 15 segundos. Sí. Sí, y digo, si quieres un tweet de qué casa, de qué Porque causa quizá los ejemplos, o un ejemplo de qué en lo laboral. El impuesto Mira, a la nómina, le cobramos al trabajo, en lugar de cobrarle quizá sí, al capital o a la riqueza. O sea, ¿qué en dos, la parte de... en la parte laboral, perdón que te interrumpí, es que a veces la conexión está fallida un poquito y no sé si ya concluyó tu intervención. No sé si me estás escuchando tú. Me parece que se interrumpió un poquito la comunicación. Sí, doctor, creo que perdimos a Enrique. Ya se está reconectando. Creo que preguntaba por un ejemplo puntual. Ya está de regreso. Sí. Bienvenido de vuelta, Enrique. Estás en mute. Perdón, gracias. Decía yo, en la parte laboral, ¿algún Sí. ejemplo que cobramos la parte le estamos cobrando el trabajo en la nómina, encarecemos las liquidaciones de los trabajadores? ¿Qué es en lo laboral? Muchos, te doy dos. El IMSS. Para contratar a un trabajador que gana alrededor de 1,5 salarios mínimos o un salario mínimo, una cosa así, las empresas le tienen que pagar su salario y 35% más, entre cuotas para el seguro de salud, para el seguro de invalidez, para el Infonavit, para las Afores, etcétera, etcétera. Ahora, piensa tú que tú eres un trabajador en Fresnillo, Zacatecas, o en Tezuitlán, Puebla, o en Champotón, Campeche, y te van a dar un empleo formal, la empresa va a pagar por tu salario eso más 35%, y tú vas a ir a que te den los servicios del IMSS. Y entonces quieres poner a tu niño en la guardería del IMSS, y te dicen, discúlpeme, no hay cupo. No hay. Y luego quieres llevar a una intervención quirúrgica, y te dicen, mire, discúlpeme, lo podemos recibir, pero dentro de 6 meses. O a lo mejor usted tiene que ir a la capital o tiene que ir a no sé dónde, porque es donde tenemos capacidad para hacer intervenciones quirúrgicas. O usted quiere ahorrar para su pensión, pero como no voy a cotizar el tiempo suficiente, no voy a obtener mi pensión. Entonces, ¿qué representa ese 35% para ese trabajador? Un impuesto. Mucho menos que el 35%. Entonces, un primer efecto es, hay un impuesto a la formalidad. Tiene muchas otras causas, pero te di un par de ejemplos con esto del IVA. Hay un impuesto a la formalidad. Y ahora ve el otro lado de la moneda. Suponte que ahora creamos un programa de pensiones para adultos mayores en donde le decimos a las personas, si no tienes una pensión del IMSS, te vamos a dar una pensión gratis. La intención es muy buena, pero el efecto, lo que le estás diciendo a la gente, si eres formal te cobro un impuesto, si eres informal te doy un subsidio. Piensa en los programas de salud que han estado en el país desde hace muchísimo tiempo. IMSS-Coplamar, el programa de ampliación de cobertura que se hizo con el presidente Cedillo, después el programa de Seguro Popular con el presidente Fox, ahora el Instituto de Salud para el Bienestar. ¿Qué es lo que le estamos diciendo a los trabajadores? Si consigues un empleo formal, tú tienes que pagar por él, por tus servicios de salud, tú y la empresa que te contrata. Pero si no, te los regalamos. O peor, Enrique, si la empresa que te contrata viola la ley, te vamos a dar servicios de salud gratis. Claro.
Entonces, ahí te di algo que toca la ley del Seguro Social, la ley del CONSAR y la ley general de salud. Pero puedo ampliarme, la ley federal del trabajo. Si eres formal, te van a decir, oye, no te preocupes, si la empresa te despide injustamente, tú puedes acudir a una junta de conciliación y arbitraje para que te den una indemnización. Y en el libro pongo datos de cuánto tiempo tarda para que un trabajador que es despedido injustamente pueda eventualmente acceder a su indemnización, cuántas veces las juntas fallan a favor de los trabajadores, cuántas veces el trabajador, aunque fallen a su favor, puede eventualmente cobrar la indemnización que le da la empresa y cuánto de eso le tiene que dar al coyote. Entonces, cuando dicen la protección que te ofrece la Ley Federal del Trabajo, la distancia entre el papel, lo que de jure dice la ley y lo que de facto ocurre, es muy grande. Ahora suma todo. Suma el efecto de la ley del Seguro Social, la ley de la CONSAR, la ley del Infonavit, la ley federal del trabajo, la ley general de salud. Todo el marco regulatorio normativo que regula cómo se asocian empresas y trabajadores está con problemas muy graves. Más todavía. Nuestra ley del Seguro Social dice, si una empresa te contrata como trabajador asalariado, está obligado a que te inscriba en el IMSS. Pero si hay una empresa familiar de 2 o 3 personas, en donde los miembros de la empresa no hay relación obrero-patronal, la ley del Seguro Social dice, estás exento. El incentivo es contratar, el incentivo es que los empleados sean tus parientes. De hecho, como el 70% de las empresas del país son familiares, no tienen relaciones obrero-patronales. Están están eludiendo todo el conjunto regulatorio que se deriva del artículo 123 de la Constitución y que luego pasa por la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley de la CONSAR, la Ley del Infonavit, y luego deriva en todo el conjunto de programas sociales que hemos hecho para los trabajadores que quedan excluidos, que acaban siendo subsidiando la informalidad. Entonces, el otro ejemplo que me ponías en esta parte de seguridad social, otro que me platicabas, pues es la parte fiscal, ¿no? Y me acuerdo mucho que me pusiste un ejemplo de lo que antes era el conocido como sistema de repecos, y me parece que ese también es un muy buen ejemplo de también una distorsión que genera muy mal comportamiento. No sé si ese nos lo podrías también comentar. Sí. Bueno, pasamos entonces al segundo gran grupo de problemas, la legislación fiscal. Y dentro de la legislación fiscal, uno de los elementos es esto que tú señalas, Enrique. La del impuesto a la renta lo que dice es lo siguiente. Si hay una empresa que tiene ventas de hasta 1.999.999 pesos, esa empresa tributa con el 2% de las ventas. Satisface sus obligaciones con el impuesto a la renta. Pero si vende 2 millones un peso, tributa 35% sobre las ganancias. Entonces, el pasar de vender 1.999.999 pesos a vender 2 pesos más, que te coloca del otro lado del umbral que señala la ley del impuesto a la renta, de hecho, te reduce tus ganancias después de impuestos. Es mejor no crecer. Y en el libro pongo datos que muestran que para la mayor parte de las empresas que están en este régimen, lo mejor es no crecer. Yo te decía el otro día que en alguna experiencia profesional anterior, viajando y conociendo a varios empresarios, yo a veces sentía que tienes un gran segmento de empresarios medianos, pequeños en México, pero como que no les veía yo apetito de crecer. Como que algunos decían, bueno, pues ya con eso pues alcanza, tengo una buena casa, tengo el coche, me alcanza para algún viaje, pero realmente no les veías un motivo para querer crecer y probablemente no me decían, pues que esta era la explicación, o sea, no es que creo que haya un tema nada más de falta de ambición, no sé si lo haya,
pero lo que sí queda claro es que hay una serie de desincentivos para crecer, te vuelves más visible en todos sentidos. El que dijimos ahorita del régimen del impuesto a la renta es uno de ellos. Hay varios más. Hay varios más. El impuesto estatal a la nómina, solo, que es como 2,5% del valor de la nómina, solo opera si al interior de la empresa hay una relación obrero-patronal. Entonces, ¿qué te dice esa legislación? Mantén relaciones no asalariadas en tu empresa. Y los empresarios que tú señalas, Enrique, que a lo mejor no quieren crecer, lo que dicen, mira, yo puedo operar mi empresa con mi esposa, tal vez mi hijo, tal vez otro hijo o mi primo, y a lo mejor contrato ahí con un contrato por obra y tiempo determinado a algún otro trabajador que necesito. Y puedo tener ahí una empresita de 7, 8 trabajadores. Pero si ya me convierto en una empresa de 30 trabajadores, ya no la puedo manejar sin relaciones obrero-patronales. Y ahí paso de un mundo regulatorio a otro mundo regulatorio muchísimo más oneroso y riesgoso, porque con la empresa familiar no hay riesgo de demanda en la Junta de Conciliación y Arbitraje. En la otra sí. Entonces, este es un segundo ejemplo en la parte fiscal. Podemos hablar, por ejemplo, de la ley del IVA. La ley del IVA, nuevamente con buenas intenciones, lo que tiene es regímenes especiales para alimentos y medicina, lo sabemos bien, para ciertos productos agrícolas, etcétera, etcétera. ¿Qué implica eso? Una empresa en México que está, por decir algo, en el sector de alimentos, que está constituida sin relaciones obrero-patronales, puede no inscribirse al IMSS, no pagar nunca nada de IVA, ni en sus insumos ni en sus productos. O sea que también opera en el IVA, también tiene esa excepción de la parte familiar, o más bien de la no relación patronal. No, la parte del IVA que me refiero aquí es que si estás en ciertos sectores, ni siquiera tienes que pagar IVA. Entonces, es perfectamente legal ser una empresa informal en México desde el punto de vista de la ley del IMSS, la ley de impuesto a la renta y la ley del IVA. La informalidad está construida, ahí está en el esquema y el resultado es la informalidad, más bien, como decías, no es el problema, es el efecto. Es correcto. Todo esto ocurre siempre y cuando eres pequeño. Entonces, empezamos a entender los datos de los censos. Los datos de los censos son el resultado, lo que estamos observando, es el resultado de empresarios mexicanos y trabajadores mexicanos que no son tontos y que están viendo un marco regulatorio y en base en eso están tomando decisiones de qué les conviene y qué no les conviene. Entonces, segundo gran bloque de problemas, la legislación fiscal. Podemos hablar de los problemas del SAT, etcétera, pero y hay un tercer gran bloque que tiene que ver con todo el funcionamiento del aparato jurídico y del cumplimiento de los contratos. Suponte que yo soy una empresa en Valladolid, Yucatán, y hago hamacas de excelente calidad. Y las vendo ahí en Valladolid. De hecho, podría vender en Sinaloa. O podría vender mis hamacas en Sonora. Pero eso supone que cuando yo mande mis hamacas, me van a pagar y que si no me pagan, yo puedo demandar a mi cliente y que me restituya. Pero si los tribunales para juicios mercantiles y los tribunales para juicios de crédito funcionan muy mal, hay mucha corrupción, son muy lentos, etcétera. Si yo estoy en Valladolid, Yucatán, Vendo en Valladolid. Vendo en Valladolid. Hamacas, pues ya me quedo ahí. Claro, claro. Y es esta idea también, por eso, yo siempre traía esta reflexión de que yo no entendía las loas a la microempresa. Las loas, como si fuera, es que es una gran actividad. Cuando además yo creo que en México debería ser que la micro debe de aspirar a ser mediana, y la mediana debería de aspirar a ser grande, y la grande debería de aspirar a ser global. Porque si de por sí muchas empresas grandes en nuestro país son muy pequeñas cuando las comparas con el mundo,
pues de qué tamaño son las empresitas micro cuando van a competir con esta globalidad. Entonces, no es un problema de que la globalidad en sí, ya es a reflexionar, sea mala. Es que no tenemos una economía para enfrentarla. No tenemos unos incentivos para poder ser globales y competitivos. Me voy a la reflexión inicial del programa, Enrique. Yo creo que cuando entramos al Tratado de Libre Comercio, cuando se decidió llevar a cabo la integración del país a la economía mundial, se subestimó la complejidad de las cosas que se tenían que cambiar para que todas las empresas pudieran tomar ventaja de esa globalización. Entonces, arreglaste el régimen de comercio exterior a través del Tratado de Libre Comercio, a través de la ley de inversión extranjera directa, pero todo el artículo 123 de la Constitución, toda la ley federal del trabajo, toda la ley del IMSS, toda la ley del impuesto a la renta, toda la ley del IVA, toda la ley general de salud, todo eso, no solamente lo dejaste igual, lo fuiste agravando. ¿Por qué digo eso? Porque ante el hecho real que los ingresos se estaban estancando, que las familias no estaban consiguiendo el acceso a la seguridad social, el Estado mexicano reaccionó desde hace ya varios sexenios, no es cosa de ninguno. Apoyando ese sector. Correcto. Lo cual sigue haciendo que desde el punto de vista económico se subsidie la informalidad. Suena, pero además suena complejo, pero pues finalmente los problemas de este mundo son complejos. Y déjame llevarte quizá a lo que puede parecer una simplicidad, pero me encantaría ver tu opinión, porque de esto no he platicado contigo, Santiago. Y bueno, yo simplemente recomendar que nos metamos a estos temas con mayor profundidad, leeremos el libro, hay que meternos, porque al final del día, un mundo complejo lamentablemente tiene respuestas complejas. Pero aquí hay una que anda flotando en el ambiente en general, que es este tema del ingreso universal. El ingreso universal, como yo lo entiendo, bueno, estoy leyendo un librito de eso, que básicamente lo que dice es un ingreso mínimo para todos. Incluso ni siquiera dice que para los más pobres, no, para todos. Bajo el supuesto de que por un lado será un ingreso suficiente seguramente para salir de la pobreza alimentaria, pienso yo, cuando menos, y si no hasta un poquito más, y porque de ahí de repente las personas de manera mucho más racional, sería el argumento, van entonces a tener más tiempo para educarse y prepararse y ser más competitivos, o van a poder no tener que meterse a hacer cosas raras y entonces la inseguridad disminuirá. Entonces, aparentemente, y ellos casi con esto lo que te están mandando las señales te dicen dos cosas. Oye, ni gastes en programas sociales porque no van a funcionar. Y la otra cosa que creo que implícitamente o explícitamente te dicen es que la carrera de la automatización contra los empleos que estás sustituyendo no hay manera de ganarla. Va a haber un montón de gente desempleada. Mejor asumamos que les tenemos que pagar. Y el complemento de esto creo que es la semana de no sé cuántas horas, yo estoy leyendo la de 15, que casi te dice lo mismo. Hagámonos a la idea de que no va a haber empleo porque vamos a vivir en un mundo más automatizado y pues entonces vamos a dedicarle cada vez menos tiempo al empleo. Pero claro, te venden la parte romántica de y ahora sí vamos a tener tiempo para nosotros, ¿no? ¿Qué te merecen a ti estas reflexiones? Que sé que están ahí. Es más, ayer viendo una agenda legislativa, ya viene el ingreso universal. ¿Qué reflexiones tienen, además tú de que haces un análisis pues tan complejo de la realidad? ¿Qué te ameritan? ¿Qué te hacen repensar estas propuestas? Separo dos argumentos en lo que tú acabas de comentar. Un argumento de que el ingreso básico universal es un mejor instrumento de política social, de el argumento de la dinámica del mercado laboral te obliga a hacer eso. Separo los argumentos. El primer argumento. La reflexión que tenemos que hacer en México es, ¿el ingreso básico universal es en vez del IMSS o además del IMSS? ¿En vez del salario mínimo o además del salario mínimo? ¿En vez del INSABI o además? ¿En vez de la pensión de adultos mayores o además? ¿Vamos a agregar un programa adicional? ¿O vamos a sustituir
Claro. Todo por este programa. Si vamos a agregar un programa adicional, me opongo. ¿Por qué? No va. Porque si no arreglamos todo lo que estábamos platicando hace unos minutos, ¿cuándo vamos a crecer? Y si no crecemos, ¿de dónde se va a generar el ingreso fiscal para financiar el ingreso básico universal? Entonces, la proposición no cuadra. Si fuéramos Finlandia, la proposición del ingreso básico universal tendría mucho más méritos. O si fuéramos Suecia. Porque ellos ya resolvieron todos estos problemas que nosotros en los últimos 20, 25 años no hemos resuelto, que de hecho hemos agravado. En ese contexto, sí te puedes hacer ese planteamiento. Pero tratar de ignorar todo el conjunto de factores en la legislación laboral, de seguridad social, fiscal, etcétera, etcétera. Y decir, no, punto y aparte, mejor el ingreso básico universal, es dejar las razones que han impedido la prosperidad de México intactas. Entonces creo que el argumento no tiene mucho mérito. La segunda parte de tu propuesta tiene que ver con la dinámica del mercado laboral. No es mi propuesta, sino más bien de lo que proponen algunos. La propuesta sí, perdón, tienes razón. Yo no veo que en Japón haya problemas de empleo. No veo que en Alemania haya problemas de empleo. Esta discusión de que el cambio tecnológico está deprimiendo la demanda por trabajo tiene 250 años. Empezó en Inglaterra con la Revolución Industrial y cuando los luditas empezaban a destruir los telares. ¿Por qué iban a acabar con el empleo? Y 250 años después no se ha acabado con el empleo. La evidencia empírica de que el cambio tecnológico va a deprimir la demanda por trabajo no está ahí. Va a cambiar la demanda por trabajo, de unas habilidades a otras habilidades y de unos trabajos a otros trabajos, pero no de que no va a haber trabajos. Entonces, la noción de que tenemos que tener al 30 o al 40% de los mexicanos permanentemente desempleados con un ingreso básico universal, primero, no me cuadra con la evidencia empírica que dice que eso tiene que ocurrir, y dos, no lo veo ni fiscalmente viable, y peor, socialmente viable. Porque la inmensa mayoría de los mexicanos lo que quiere es el sentido de la satisfacción de su trabajo. Ocuparse, o sea, desarrollarse. El empleo no solamente es un ingreso, es un desarrollo de tu potencial. Cuando te retiras no es dinero, es que pierdes un sentido hasta de pertenencia, de identidad, ¿no? De motivación. O sea que hay otros temas, ¿no? Total. Entonces, yo creo que en el contexto de México ahorita, no Finlandia, no Suecia, en el contexto de México ahorita, esa discusión desvía la atención de lo central, de lo fundamental. Hago un pequeño pie de página. A raíz de COVID-19 y como una respuesta muy transitoria a la pandemia que impide por razones sanitarias que la gente vaya a trabajar, puede ser que como una respuesta transitoria esto sea útil. Claro. Es un programa de apoyo excepcional, pero eso es lo que es, un programa de apoyo, sí, transitorio. Déjame hacerte una pregunta. En lo que tú contestas ese, yo busco algunas otras que mandó el público para que también las incorporemos, pero hay una que ya también está dentro de las que hizo el público. Recientemente hay una iniciativa en el Congreso para modificar las leyes en materia de pensiones. Se reconoce que los recursos que se tienen para las pensiones, según yo he escuchado, te darían como para el 30% de los ingresos en el momento del retiro. Son montos muy bajos. Pero lo que aquí ocurre es que aparentemente la propuesta es que aumenta la aportación de la empresa. No aumenta la aportación del trabajador, aumenta la aportación de la empresa. ¿Qué opinas sobre esa iniciativa en un momento como el de ahora, donde pues se te ha escuchado que estamos hablando de todo lo que cuesta generar empleos en la economía formal? ¿Qué piensas sobre esta propuesta? Y mientras busco algunas que tengo yo por aquí. Mira, la pregunta es muy relevante y qué bueno que se hace. Yo recientemente publiqué un ensayo en la página electrónica de Nexos exactamente sobre este punto, pero te sintetizo básicamente mis puntos centrales.
Me parece que es una propuesta muy desafortunada y que el balance es muy negativo para el país. ¿Por qué? Porque la propuesta no se aboca a resolver lo que está mal funcionando en el sistema de pensiones. Tú decías, Enrique, de que lo que va a pasar es que las pensiones van a ser como 30% del salario. La mayor parte de los trabajadores no No van van a a tener alcanzar. pensión. Sí. 7 de cada 10 no van a tener pensión. ¿Por qué? Porque como hay un cambio de los trabajadores entre trabajar formalmente e informalmente, y muchos están entrando y saliendo de la formalidad a la informalidad, la mayoría de los trabajadores que cotizan al IMSS. No sumó semanas. Entonces, la propuesta lo que hace es agrava ese problema, porque hace todavía más cara la formalidad, y no por poquito, Enrique. El aumento que se está planteando al costo de la nómina es de casi 9%. Es como casi 2 Infonavits nuevos. Es muchísimo. ¿Y qué logra la propuesta? Que a un grupo muy reducido de trabajadores, los que están en las empresas más grandes del país y los que tienen salarios más altos, sí se les mejore su pensión. Yo calculo que más o menos 4,5 millones de trabajadores. Hay 50 millones de trabajadores en el apartado A. Para ayudar a menos del 10%, que son los de más altos salarios, vamos a aumentar las barreras que excluyen a la mayoría de los trabajadores. Segundo punto. Pero lo van a pagar las empresas. Eso no es correcto. Eso es lo que dice la letra de la ley. Pero lo que las empresas hacen es... Pues pagan salarios más bajos y ya. Correcto. Ya te Esto compensa. lo van a pagar los trabajadores. Esto de que es la aportación patronal, pues la verdad es una ilusión. Eso no es lo que ocurre. Y hay evidencia empírica. De hecho, yo tengo un trabajo sobre esto que hice hace como en el 2012, en donde medimos, junto con un par de autores que están en el CIDE, 2 colegas en el CIDE, exactamente qué ha pasado en México, y lo que mostramos es que 2/3 partes de las contribuciones a la seguridad social la pagan los trabajadores. Lo que dice la ley del Seguro Social, que 2.3% el patrón y 1.2% el todo eso De la letra. por la galería. Lo que ocurre en el mercado laboral es que lo van a pagar los trabajadores. Entonces, sumo, vas a obligar a los trabajadores a contribuir más, le vas a negar a la mayoría el acceso a la pensión, y lo único que vas a hacer es que el grupo que ya tiene pensión y que tiene los salarios más altos logre una pensión un poquito más alta. Hacer eso me parece realmente inmensamente contraproducente a la luz de todo lo que hemos dicho. Hacerlo ahorita, en el contexto de la recesión en crisis, en 75 años, es ¿cuándo nos vamos a salir de aquí? Entonces, ojalá se reconsidere, ojalá se posponga eso y ojalá no se convierta en ley. Deja buscar algunas preguntas aquí que tengo para... Las leo y tú ya sabrás, algunas ya las contestaron, pero por lo menos la gente siente que aquí las tomamos en cuenta, que es el propósito. A ver, dice, ¿cómo fomentar empresas más productivas en México? Pues has ya dicho un poco al revés. ¿Qué recomendaciones de política tiene para reducir la pobreza y la desigualdad? ¿Qué medidas debemos tomar para las empresas y las personas que quieran formalizarse? ¿Cómo debe ser la educación? ¿Se pueden mejorar las condiciones de pobreza en las zonas urbanas pensando en la inmediatez? ¿Cómo podemos contribuir en el día a día a mejorar el desarrollo económico del país? Ahí van 5 y luego te leo otras 5. Pero vamos a tener una idea del tipo de preguntas que han hecho y estas fueron algunas de las muchas que han mandado. Bueno, en primer lugar, gracias a los participantes en el programa por sus preguntas y por su interés. Déjame tomar una de las que tú comentaste, Enrique, que es, ¿qué recomendaciones se pueden hacer? Yo creo, Enrique, que el país ya llegó al momento en donde tenemos que hacer una reflexión más profunda de por qué no estamos prosperando.
de que las medidas parciales que hemos venido haciendo, sin tener un diagnóstico global de la problemática del país, han venido acumulando el problema. Es como una persona que tiene problemas graves de salud y le ponemos una curita. Y luego cuando empieza la curita a no funcionar, le ponemos otra bandita encima de la curita. Y luego cuando eso se ensucia, le ponemos una bandita más grande, pero el problema de fondo sigue agravándose. Yo creo que tenemos que hacer un replanteamiento de toda la seguridad social en el país. Y lo que yo he abocado, y lo que yo he propuesto, y tengo números al respecto, es que debemos de hacer una transformación de la seguridad social hacia un sistema de seguridad social universal. Todos los mismos derechos en materia de salud. Todos los mismos derechos en materia de pensiones de invalidez, pensiones de muerte. Todos con un acceso similar al régimen de pensiones. Sí se puede. Yo he hecho los números. Se requiere una reforma fiscal que modifique la estructura de los impuestos en México. Hay que gravar más el ingreso, más el consumo, menos el trabajo. Claro. Sobre todo el trabajo formal. Hay que hacer una transformación del IMSS y hay que hacer mentalmente una transformación de lo que es una herencia que tiene ya más de 100 años. El artículo 123 de la Constitución, que segmenta a nuestros trabajadores, dando derechos a los que tienen relaciones obrero-patronales y otros derechos diferentes a los que no los tienen. Lo que yo creo que hay que hacer es que dar los mismos derechos a todos los trabajadores. Avanzar en la dirección de la inclusión social y darnos cuenta que el conjunto de programas individuales que hemos venido haciendo, este programa de vivienda, este programa de salud, este programa de pensiones, este programa de formalización, sumado todo, es lo que nos tiene hundidos en el hoyo. Entonces, COVID-19 puede ser, en medio de toda esta tragedia, un espacio para decir, si seguimos haciendo más de lo mismo, el resultado va a ser más de lo mismo. Decía Einstein que una definición de la locura es hacer lo mismo y esperar que el resultado sea diferente. Y abonando a lo que dices, Santiago, yo creo que primero totalmente de acuerdo, y lo que sí has planteado desde hace mucho tiempo en otros libros que has dicho es esto que acabas de decir. Todo mexicano, por el solo hecho de serlo, tiene derecho a acceso a la salud. La contraparte es todo mexicano, por el solo hecho de serlo, tiene que contribuir al gasto público, ya sea pagando impuestos al ingreso, para el consumo, el famoso IVA, que también lo hemos hecho así como si fueran, hombre, ¿cómo? Tecnócrata, si estás proponiendo que se grave el IVA, pues sí es para pagar la salud, hombre, ¿no? Que sí es para pagar esas cosas. Eso sí sería una verdadera transformación. Y la otra, quizá nomás para agregarle, Santiago, que todo esto además en un mundo que se está moviendo a una velocidad espeluznante. Sí. O sea que además estas cosas que estamos diagnosticando como si fuera la foto de hoy, en un mundo donde sí hay automatización, donde hay digitalización, no podríamos competir en este mundo si seguimos con estos rezagos. Iba a decir lo de COVID. Yo creo que después del COVID, creo que es obvio que tendríamos que irnos a un sistema de salud universal. Porque además los datos que yo tengo y que quizá el público los conoce, pero yo he escuchado que si tú vas al IMSS, tienes prácticamente entre el 50 y el 60% de probabilidades de morir. Y si vas a un hospital particular, probablemente es del 10. No es posible. O sea, no es aceptable. Entonces, pues yo creo que el COVID debería de evidenciar pues que tenemos una serie de irregularidades. Y claro, no es para ver quién lo hizo mal, porque ya nos podríamos pasar 20 años. Es para ver cómo hacemos las cosas mejor hacia adelante. Yo coincido, Enrique. El sistema público de salud, el IMSS, el ISSSTE, el INSABI, tienen problemas graves. No es culpa de los trabajadores. Yo fui funcionario del IMSS. Espléndidos médicos, espléndidas enfermeras, gente con la camiseta ultrapuesta. Pero no pueden hacer milagros cuando no hay las camas, no hay los medicamentos, no hay los insumos, los materiales de curación y no hay la infraestructura. Entonces, requerimos una reforma fiscal que recaude, voy a decir un número, los números que yo he hecho no están muy alejados de esto, entre 1,5 y 2 puntos del PIB,
Sí se puede. Que no es mucho, la verdad no es mucho para lo que estamos aprendiendo, que puedes en una crisis aumentar 6 puntos del PIB de deuda. Para transformar el sistema público de salud del país. Ya no diferencias de calidad entre el IMSS y el INSABI, ya no diferencias en los cuadros de qué padecimientos sí te cumplo, sí te cubro y no te cubro. Pasa algo peor, Enrique. Si a mí me da un padecimiento y resulta que en ese momento era formal, a lo mejor el IMSS sí me atiende. Pero si a mí me da el mismito padecimiento y resulta que en ese momento yo era informal y voy al INSABI y me dicen, no, ese padecimiento no te lo atiendo. No está en la lista de padecimientos. La misma persona, con el mismo esfuerzo, la misma enfermedad, con el mismo capital humano, con la misma educación, el mismo mexicano con el mismo respeto a la ley contribuyendo. Te hago una reflexión más profunda. Desde hace muchos años, el hijo de un trabajador formal y el hijo de un trabajador informal van a la misma escuela pública. El hijo de un trabajador formal y el hijo de un trabajador informal no van a la misma clínica de salud. Segmentamos, discriminamos y luego hablamos de inclusión social. ¿Y qué es eso urgente, si no es eso, no? Es urgente mañana hacer un programa para transitar hacia una salud universal para todos los mexicanos. Y luego mejorar la calidad. Ya platicamos de la renta básica, estoy viendo, fíjate, cómo estás de otro perfil, pero ¿cómo puede enfrentar México a la desigualdad económica y social y al tiempo fortalecer nuestra incipiente democracia? Pues yo casi diría, ¿cómo hacerlo sin poner en riesgo la democracia si no lo hacemos? ¿Qué dice? ¿Qué opciones viables se tienen para mantener o incrementar el PIB para salud y educación? Luego esta discusión, ya ves que hasta en la Constitución se quiso poner un porcentual siempre para la salud, un gasto porcentual para la educación. Siempre es una presión, entiendo que muchas veces de las cámaras de diputados. Esta ya más bien de política, pero ahí está. ¿Cómo influirá el aumento de la pobreza en los mexicanos en el próximo proceso electoral? Es quizá de otro perfil. Por la pandemia, dice, centros de trabajo han sido cerrados y como consecuencia la pérdida de empleo. El gobierno ha implementado varios programas para rescatar las pequeñas y medianas empresas. ¿Y esas implementaciones son efectivas? Ahí van algunas. A ver, una creo que fue muy importante, aunque me saca un poco de lo que realmente sé, pero la pregunta sobre la democracia me parece fundamental. Creo que tenemos que todos tomar ventaja del inmenso esfuerzo que hemos hecho para construir una democracia imperfecta, todavía con problemas, para debatir y hacer propuestas que estén a la altura de las circunstancias. La inmensa dificultad es cómo la participación de la sociedad civil logra superar la dinámica electoral de los partidos. No hablo de ninguno individual. Lo que no hemos logrado es convertir la inmensa energía de la sociedad en partidos políticos que capten esas preocupaciones y las conviertan en políticas públicas. Y el problema de que si no lo hacemos es que los cambios pueden ser muy bruscos. Entonces, ojalá sí se pueda profundizar, y este tipo de programas que tú haces, Enrique, son muy importantes para ese efecto, para que estas cosas se debatan con mucha mayor libertad, con más información, y luego para sumar al Congreso y sumar a más personas a la necesidad de que nuestros procesos democráticos rindan mejores políticas públicas. Elevar la calidad del debate. Si quieres, yo propongo, porque nos podríamos seguir de manera ilimitada, llevamos 1:10, y creo que también, pues no querer abusar tu tiempo, y me parece que además, pues los temas son inacabados, pero me parece que una reflexión que yo cada que te escucho, Santiago, es que una realidad compleja, pues como es el mundo hoy en día, como es nuestro país, requiere conocer de manera más detallada, pues, los diagnósticos y los problemas. Y mal hacemos las personas cuando también buscamos respuestas simples, pues porque nos dan respuestas simples. Y nos dan esas respuestas que nos hacen sentir bien, nos hacen sentir que hay certeza de que sí se puede. Pero muchas de esas respuestas
como las que he señalado, más bien acaban enredando el tema. Creo que tenemos todos que hacer un esfuerzo por entender más nuestros problemas. Yo al revés, yo te agradezco a ti siempre tu tiempo, siempre tu disposición, siempre a tratar de explicar problemas complejos de manera sencilla, a la cual le has dedicado tú mucho tiempo después de la parte también profesional en el servicio público, en el IMSS, en la Secretaría de Hacienda, después en el BI tantos años, y yo sí sugiero que eres una persona que tiene uno que leer y que tiene uno que escuchar. Y al final del día después cada quien formarse su punto de vista, pero no hay soluciones mágicas, pero también algo que has dicho, los mexicanos tenemos que hacer cosas para que el esfuerzo sí se vea reflejado en un mejor salario, y si no hacemos estos cambios, pues nada más andamos en el discurso de quién es el culpable. Y el culpable es que no hacemos las cosas con la profundidad que debemos. Hay muchas más preguntas, Santiago, es 1:10, 1:15. Yo creo que te agradecemos la oportunidad y nos vamos a quedar aquí con las preguntas, te las mandamos algunas después. Y también recordarle a la gente que nos está viendo que todavía en el programa de Ahora Futuro, México y el Mundo en AD40, están saliendo algunos videos como estos. Sale la entrevista completa, lo voy a hacer que salga la entrevista completa y esta también va a quedar grabada. Entonces, ¿algún comentario final, Santiago, de tu parte? No, ninguno. Agradecerte, Enrique, la oportunidad. La verdad, estos diálogos son muy importantes para el país. Agradecer a todos los participantes que hayan tenido la paciencia de escucharnos a los dos durante un poquito más de 1 hora. Y bueno, un saludo cordial para todos y ojalá avancemos todos juntos. Así que mil gracias, Enrique. Gracias, Santiago, gracias y gracias a todos ustedes por dedicarle también tiempo. Aquí llegamos a sumar en algún momento unos 350 aquí y queda luego grabado, que te decía, Santiago, que luego la ventaja es que ahí se reproduce y mucha gente después lo puede ver. Gracias a todos ustedes y muy buenas noches. Gracias.